Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso, de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, y eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y reconoce que Jesús es el Señor, y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Todos vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que los aclamen todos los pueblos. Todos vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy celebramos la conversión de San Pablo. Cuando yo pensaba en esta palabra de conversión, uno siempre piensa en las personas que cambiaron su vida. Por ejemplo, los que beben, ya no beben, es decir, estoy hablando de pecados fuertes, ¿no? Cuando digo, bueno, ya la gente se convirtió, ya ellos son diferentes. La conversión de San Pablo es diferente. Él era un hombre justo. Era un hombre lleno de la ley de Moisés, un hombre que practicaba la ley, es decir, que trataba de hacer todas las cosas como Dios quería.
Eso es San Pablo, fue con los mejores maestros. Si puso atención a la primera lectura, usted se dio cuenta que fue con uno de los mejores maestros, Gamaliel, del tiempo de él, de los judíos. Pero el problema de San Pablo era que lo que estaba haciendo no era lo correcto. ¿Por qué? Porque perseguía al Dios verdadero. Y eso quizás es donde viene la conversión de él. Hay unas partes de las cartas donde decía él que tenía un aguijón, que le pidió a Dios que le quite el aguijón y dice solamente, mi amor no te basta, algo así decía, no estoy diciendo específicamente como dice la Biblia. Pero él tenía un aguijón, tenía un problema. Pero lo más interesante de esto es que San Pablo, antes de la conversión, era un hombre justo. Lo que pasa, como dije yo anteriormente, perseguía a los cristianos, porque era una secta para ellos y tenían que eliminarla. Y de ahí viene la conversión de él. Si te das cuenta que él un rayo lo cegó y unas palabras que le dijo, que ¿por qué me persigues? Entonces decía Jesús dijo a mí. Y creo que ahí viene la palabra de nosotros, ¿no? Que somos todos el cuerpo de Cristo. Todos son Jesús. Es decir, cuando tú vas a la misa y oramos juntos, somos el cuerpo de Cristo. Cuando comulgamos, somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú ves un pobre que necesita ayuda, es el cuerpo de Cristo. Así que todos tenemos, en toda forma, nos unimos a un solo cuerpo, que es el Señor Jesús. Y eso quizá era el problema de muchos en aquel tiempo de verlo de esa manera. Que como estos cristianos se mantenían orando juntos, alabando a un Dios que nos mantenía todos unidos. San Pablo, por su parte, él tuvo que quedar ciego. Y yo a veces pienso que las conversiones de cada persona son diferentes porque los corazones son diferentes. Y como somos diferentes, la conversión casi siempre es diferente. Ejemplo, casualmente, si tuviste en la lección divina la semana pasada, el viernes de San Patricio, hablamos de esto, que como somos diferentes de corazón, pues la conversión sería diferente. San Pablo quizás era un hombre que se las sabía todas, me imagino, ¿no? Yo no sé, aquí no habla de él cómo era como persona, pero se notaba que tenía un carácter fuerte porque él tuvo un altercado con Pedro. Y no porque eran santos, no tuvieron esas fricciones, pero me doy cuenta que a veces ocurre que las conversiones tienen que ver mucho hacia dónde Dios quiere quitar hasta abajo, ¿no? Hasta dónde puede cambiarlo. Entonces quedar ciego para mí fue que una cosa difícil. Una persona ciega depende de otras. Y no solamente eso, sino que le devolvió la vista otro más que quizás no tenía tanta educación como él. Entonces ahí va que Dios lo quería humilde para poder llevar a él a donde Dios lo quería. Creo que eso es lo que yo pienso en San Pablo, que es lo que le pasó a él en esa conversión. Como dije, no es una conversión de pecado, sino una conversión de criterios, de la forma de mirar la fe, y fue convertido. Cuando vemos eso también quizás pensamos en nosotros mismos, ¿no? Cuando podemos poner en una manera, que diría yo, en un molde, toda la gente igual que yo, y no es así, todos somos diferentes. San Pablo es el mejor predicador después de Jesucristo. Es decir, Dios le enseñó a él de todo, hasta la muerte, que le cortaron la cabeza, ¿no? Aparece con una espada y le cortaron la cabeza y está su cuerpo en Roma, afuera de Roma. Entonces yo quisiera quizás en este día, en esta misa, pedirle al Señor, con usted aquí en la Santa Misa, que nos ayude a nosotros dos. Porque quizás uno puede pensar, yo no tengo pecados grandes que tengo que convertirme, pero habrá otros, ¿no? Que tenemos, y yo creo que eso es importante, que podamos identificar los pecados y buscar la manera de que Dios nos sane y nos ayude. Yo no estoy diciendo que nos quedemos ciegos, a veces estamos ciegos nosotros sin estar ciegos, pero sí pedirle a Dios que en esta vida, que estamos de paso, nos ayude a ver como vio San Pablo, que San Pablo después que vino a ver. Y no solamente eso, le echó ganas para predicar y evangelizar. Le echó ganas y se enamoró de un Jesús que él no conoció físicamente, pero lo conoció en su corazón. Que quizás sea lo mismo para usted y para mí, en conocer un Jesús que está vivo, un Jesús que nos lleva caminando, un Jesús que quizás no nos quita el sufrimiento, pero nos alienta a seguir adelante. Un Jesús que quizás en un momento determinado tú dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Y él también lo dijo. Este día, el día de San Pablo, la conversión de San Pablo, que tengamos esperanza. Usted que me estés viendo, donde quiera que estés, que tengas esperanza. Porque la única forma de llegar muy lejos es que tú tengas esperanza. Y aunque estés enfermo, aunque estés
con problemas, mira el crucifijo. Mira el crucifijo, porque de ahí brota la esperanza y el amor que usted y yo tenemos por ese Cristo vivo. Tu palabra es eterna, en ella espero.